vivimos en una ilusión de conocimiento. Abrimos Google Earth, hacemos zoom y vemos cada calle, cada edificio, cada montaña de nuestro planeta. Nos hemos convencido de que la era de la exploración ha terminado, que ya no quedan tierras vírgenes ni dragones en los mapas. Creemos que la Tierra es un lugar resuelto, catalogado y comprendido. Pero esa certeza se desmorona en el momento en que tocas el agua. La realidad estadística es humillante. Hemos mapeado con mayor precisión la superficie de Marte y la cara oculta de la Luna que el fondo de nuestros propios océanos. De hecho, los científicos estiman que más del 80% del lecho marino sigue siendo un mapa en blanco, un vacío azul en nuestra base de datos. Y es en ese vacío donde reside nuestro miedo más primitivo, porque en el pequeño porcentaje que sí hemos logrado iluminar con nuestras linternas, hemos encontrado cosas que desafían la narrativa oficial de la historia y la biología. No estamos hablando de peces extraños o corales nuevos. Estamos hablando de anomalías, objetos que violan el contexto geológico, estructuras que sugieren inteligencia donde solo debería haber erosión, sonidos que insinúan la existencia de leviatanes biológicos que la ciencia considera extintos o imposibles. Cuando un sonar militar detecta una forma geométrica perfecta a 3.000 metros de profundidad, o cuando una cámara captura una antena metálica en un lugar donde ningún ser humano había estado antes, la ciencia entra en crisis. Se apresuran a buscar explicaciones racionales. ¿Es una formación rocosa? ¿Es una esponja? ¿Es un error del sensor? Pero, ¿y si no lo es? Hoy vamos a realizar un descenso forense. No vamos a mirar estas anomalías por encima. Vamos a diseccionar los informes de las expediciones, los datos de los radares y los testimonios de los expertos que estuvieron allí. Vamos a explorar los 5 hallazgos abisales que la ciencia lucha por explicar, y que sugieren que la historia de nuestro planeta es mucho más extraña, antigua y aterradora de lo que nos han contado. Ajusta tu presión, apaga las luces. Bienvenido al Museo de lo Imposible. Para entender nuestro primer misterio, tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en 1964. El mundo está congelado en medio de la Guerra Fría. La carrera espacial está en su apogeo, con Estados Unidos y la Unión Soviética luchando por conquistar el cielo. Pero en silencio, otra carrera estaba ocurriendo en la dirección opuesta, hacia abajo. El buque de investigación oceanográfica, USNS Eltenin, operado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, estaba realizando una misión solitaria y peligrosa en las aguas antárticas, cerca del Cabo de Hornos. Esta es una de las zonas más hostiles del planeta. Olas de 20 metros, vientos huracanados y un aislamiento total. La misión del Eltenin era mapear el fondo marino y estudiar la biología de las profundidades extremas. Para ello, utilizaban una tecnología que hoy nos parecería primitiva, en una cámara de trineo. Básicamente, un sistema de cámaras fotográficas montadas en un marco de metal pesado que se arrastraba a ciegas por el fondo del océano, tomando fotos cada cierto tiempo con un flash potente. El 29 de agosto de 1964, la cámara estaba barriendo el suelo marino a una profundidad aplastante de 3.904 metros. A esa profundidad, la presión es de casi 400 atmósferas. No hay luz solar. La temperatura rosa, el punto de congelación, es un desierto de lodo abisal, donde la vida es escasa y, generalmente, amorfa. Semanas después, cuando el barco regresó a puerto, y los técnicos revelaron los rollos de película, esperaban ver lo de siempre en fango, nódulos de manganeso, quizás algún pepino de mar, pero la fotografía tomada en la estación 3-5 nos mostró algo que no debería existir. En medio de una llanura de lodo vacía y plana, se erigía una estructura vertical perfecta. No era una roca irregular, no era un animal retorcido, era un objeto geométrico. La imagen muestra un mástil central, recto y rígido, que se eleva desde el fondo. De este mástil salen una serie de travesaños o radios, dispuestos en ángulos perfectos de 90 grados respecto al eje. Los radios terminan en lo que parecen ser pequeñas esferas o nodos. La simetría es absoluta. La estructura proyecta una sombra clara sobre el fondo marino, confirmando que es un objeto tridimensional sólido y erguido. A primera vista, cualquier ingeniero de telecomunicaciones te diría lo mismo. Eso es una antena. Se parece inquietantemente a las antenas de telemetría utilizadas en la década de los 60,
o a una antena de radio de alta frecuencia. La fotografía fue publicada por primera vez en el New Zealand Herald en diciembre de 1964, con el titular "Rompecabezas en el fondo del mar", y rápidamente, el mundo se incendió. Los ufólogos y teóricos de los antiguos astronautas bautizaron el objeto como la antena El Tanin. El argumento era fascinante, que hacía una pieza de tecnología compleja a 4 kilómetros de profundidad en uno de los lugares más remotos de la Tierra. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Teoría 1. Era un artefacto de una civilización antigua avanzada, una reliquia de una Atlántida tecnológica que se hundió hace milenios y cuya maquinaria seguía en pie. Teoría 2. Era tecnología extraterrestre, una sonda o baliza colocada bajo el mar para monitorear el planeta, aprovechando la protección del océano profundo. Teoría 3. Era un proyecto secreto soviético, un dispositivo de escucha submarina para rastrear submarinos nucleares americanos. La controversia fue tan grande que la comunidad científica se vio obligada a responder. No podían dejar que la idea de una antena alienígena se arraigara. El biólogo marino Bruce Hyson y su colega Charles Hollister saltaron al ruedo con una explicación racional. En 1971, publicaron un análisis afirmando que el objeto no era una máquina sino un animal. Identificaron el objeto como una Cladorhiza concrescens, una especie extremadamente rara de esponja carnívora. Según Hyson, lo que parece un mástil es el tallo de la esponja, y los radios de la antena son brazos cubiertos de tejido para atrapar pequeños crustáceos que pasan flotando. Mostraron bocetos de esponjas similares encontradas en expediciones del siglo XIX. Caso cerrado, ¿verdad? No tan rápida. Aunque la explicación de la esponja es la aceptada oficialmente por la academia, los escépticos y muchos ingenieros señalan problemas graves con esta identificación. Primero, la simetría. Las esponjas cladorizas son organismos biológicos. Crecen de manera orgánica, a menudo irregular. La antena El Tanin, sin embargo, muestra una precisión de ángulos rectos que es extremadamente rara en la naturaleza. Los brazos están espaciados matemáticamente. No hay curvatura, no hay caos biológico. Segundo, el entorno. Estas esponjas suelen vivir en colonias o adheridas a rocas y sustratos duros. La antena está sola, en medio de una llanura de sedimento blando, erguida de manera desafiante. No hay otros especímenes alrededor. Es un monolito solitario en el desierto. Tercero, la falta de evidencia física. Nunca hemos recuperado la antena El Tanin. Nunca hemos vuelto a ese punto exacto para tomar más fotos o muestras. Todo lo que tenemos es esa única imagen granulada de 1964. La identificación como esponja se basó en comparaciones visuales con dibujos antiguos, no en el estudio del objeto real. ¿Es posible que una esponja crezca con la precisión de una máquina? Sí, la naturaleza es sorprendente. Pero es posible también que nuestra necesidad de encontrar una explicación racional nos ciegue ante anomalías genuinas. Si miras la foto hoy, sin prejuicios, es difícil convencer a tu cerebro de que estás viendo un animal. Tu cerebro ve ingeniería, tu cerebro ve un propósito artificial. Y hasta que no bajemos allí y la toquemos, la antena El Tanin permanecerá en esa zona gris entre la biología extraña y la arqueología imposible. Un recordatorio de que, a 4,000 metros de profundidad, la línea entre lo natural y lo artificial puede ser terriblemente difusa. Pero si una antena solitaria es inquietante, espera a ver lo que encontramos cuando buscamos algo mucho más grande. Algo que no debería ser posible geológicamente. Una carretera pavimentada hacia una ciudad perdida. Si la antena El Tanin es un misterio espacial, un objeto fuera de lugar, en medio de la nada, nuestro siguiente hallazgo es un misterio temporal. Nos obliga a preguntarnos, no qué es, sino cuándo fue hecho. Para encontrarlo, debemos subir desde las profundidades abisales de la Antártida hasta las aguas cristalinas y turquesas de las Bahamas. A simple vista, parece el paraíso. Pero bajo la superficie, a solo 6 metros de profundidad, yace una estructura que podría probar que la civilización humana es mucho más antigua de lo que admiten los libros de historia. La historia de este descubrimiento comienza, no con un buzo sino con un vidente. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente de Estados Unidos, hizo una predicción extraña. En 1938, mientras estaba en trance, declaró en una parte de los templos todavía puede ser descubierta bajo el lodo de las eras y el agua del mar cerca de Bemani. Esperen esto
para el año 68 o 69. Case hablaba por supuesto de la mítica Atlántida. Durante 30 años, los arqueólogos se rieron, pero en septiembre de 1968, cumpliendo exactamente la fecha de la profecía, el zoólogo y arqueólogo subacuático Joan Manson Valentine estaba buceando frente a la costa de North Bimini. Miró hacia abajo y el corazón se le detuvo. En el fondo marino, el lecho de arena blanca se interrumpía bruscamente. Frente a él había una formación de piedras masivas, bloques rectangulares, cuadrados y poligonales, perfectamente encajados unos con otros, extendiéndose por casi 1 kilómetro en línea recta. Luego, la formación giraba, creando una jota perfecta. No parecían rocas caídas al azar, parecía un pavimento, parecía una carretera, o la parte superior de una muralla ciclópea. El camino de Bemani se convirtió instantáneamente en el santo grial de la arqueología prohibida. Cuando analizamos las piedras de cerca, el misterio se profundiza. Algunos de estos bloques miden 4 metros de lado y pesan tonelada. Están alineados en 2 filas paralelas. Lo que es más inquietante es que, según algunos investigadores, las piedras no están simplemente apoyadas en el fondo, están colocadas sobre pequeños pilares de piedra en sus esquinas, como si estuvieran niveladas artificialmente para crear una superficie plana. La ciencia geológica convencional contraatacó rápido. La explicación oficial es que se trata de pitch rock, roca de play, una formación natural de piedra caliza que se endurece rápidamente y que, debido a las fuerzas de marea y erosión, tiende a fracturarse en ángulos rectos y líneas rectas, creando lo que se llama pavimento teselado. Según los geólogos, la naturaleza es el único arquitecto aquí. Pero esta explicación tiene agujeros. Las expediciones que han utilizado sonares de penetración terrestre y muestreos de núcleo sugieren que hay múltiples capas de piedras debajo de las visibles. ¿Hace la naturaleza capas de pavimento ordenado? Además, el análisis químico de algunas piedras ha mostrado trazas de metales y elementos que no coinciden con la geología local de las Bahamas. El problema real aquí es el tiempo. Si el camino de Bemani es artificial, tuvo que haber sido construido durante la última edad de hielo, cuando el nivel del mar era mucho más bajo, y esa zona era tierra firme. Estamos hablando de hace 10.0 o 12.0 años. Según la historia oficial, hace 12.000 años, éramos cazadores, recollectors, nómadas. Apenas sabíamos apilar piedras para hacer una fogata. No teníamos la capacidad matemática, logística, ni ingenieril para mover bloques de varias toneladas y pavimentar una carretera de 1 kilómetro. Si Bimini es artificial, significa que existió una civilización avanzada, llámala Atlántida o como quieras, que fue borrada de la faz de la Tierra por el derretimiento de los polos, dejando solo sus carreteras sumergidas como testigos mudos. Es un hallazgo que la ciencia no puede aceptar porque rompería la cronología de la humanidad, así que prefieren llamarlo roca de playa. Pero los buzos que han nadado sobre esos bloques masivos dicen que la sensación de diseño inteligente es innegable. Dejamos las aguas claras de las Bahamas para sumergirnos de nuevo en la oscuridad. Pero esta vez no vamos a usar nuestros ojos. En el océano profundo, la visión es un lujo inútil. El verdadero sentido dominante es el oído. El agua es un medio acústico casi perfecto. El sonido viaja 4 veces más rápido en el agua que en el aire y puede recorrer distancias intercontinentales sin perder energía. Las ballenas, lo saben, pueden hablar entre ellas a través de océanos enteros. Pero nosotros, los humanos, también estamos escuchando. Durante la Guerra Fría, la Marina de UN instaló una red secreta de hidrófonos en el fondo del mar llamada SOS. Su objetivo era rastrear submarinos nucleares soviéticos. Hoy, la NOAA utiliza sistemas similares para escuchar terremotos, volcanes y ballenas, pero a veces, los micrófonos captan cosas que no son máquinas, ni volcanes, ni ballenas conocidas. Número 3. El sonido, Julian, el lamento del gigante. Es él. El 1 de marzo de 1999, los técnicos de la NOAA están monitoreando la red de hidrófonos del Pacífico ecuatorial. Es un día rutinario. El océano está lleno de ruido de fondo, el estruendo lejano de barcos, el canto rítmico de las ballenas jorobadas, el crujido del hielo. Y entonces, a las 9 de la noche, GMT,
Las agujas de los sensores saltan. Un sonido masivo inunda la red. No es un sonido localizado. Es tan potente que es captado simultáneamente por sensores separados por más de 5.0 kilómetros de distancia, desde las costas de Perú hasta el centro del Pacífico. Lo bautizaron Julia. A diferencia del famoso sonido bloop de 1997, que fue un sonido rápido y explosivo, Julia fue diferente. Duró aproximadamente 15 segundos, y su perfil de frecuencia era inquietantemente orgánico. Si escuchas la grabación acelerada, porque el sonido original es de frecuencia ultra baja, inaudible para el oído humano. No suena como una explosión, suena como un gemido. Suena como un animal arrullando o llorando, ni tiene modulaciones. Tiene intención. La comunidad científica se apresuró a dar una explicación tranquilizadora a icebergs. La teoría oficial de la NOAA es que Julia fue el sonido de un iceberg gigante encallando en el fondo marino cerca de la Antártida. Cuando un bloque de hielo del tamaño de una ciudad raspa contra el fondo de roca, vibra, y esa vibración viaja por el océano. Es una explicación plausible. Los icebergs hacen ruidos extraños, pero hay expertos en bioacústica que no están convencidos. El problema es la firma del sonido. Los ruidos geológicos hielo, terremotos, suelen ser caóticos, de banda ancha, ruido blanco. Los sonidos biológicos animales suelen tener frecuencias puras y modulaciones específicas para comunicarse. Julia se parece sospechosamente más a lo segundo que a lo primero. Y aquí es donde entra el horror matemático. Si Julia fuera realmente un animal, tendría que desafiar todas las leyes de la biología conocida, basándonos en la potencia requerida para generar un sonido que cruce medio planeta, y en la profundidad de la frecuencia. La criatura que emitió ese sonido tendría que ser inmensa. Estamos hablando de un animal que haría parecer a la ballena azul, el animal más grande de la historia, con 30 metros, como un pez pequeño. Estaríamos hablando de un organismo de cientos de metros de longitud. ¿Es posible que algo así exista sin que lo hayamos visto? La respuesta aterradora es sí. El océano es excelente para esconder gigantes. El calamar gigante fue considerado un mito hasta que lo fotografiamos en 2004. El tiburón de boca ancha fue desconocido hasta 1976. Vivimos en un planeta donde el 80% del hábitat está a oscuras. ¿Fue Julia el sonido de un iceberg muriendo? ¿O fue la llamada de apareamiento o de soledad de un leviatán que ha vivido en las fosas abisales durante millones de años, demasiado grande y profundo para ser detectado por nuestros satélites? El sonido cesó después de 15 segundos, y nunca lo hemos vuelto a escuchar con esa claridad. Lo que sea que fuera Julia, habló una vez, y luego volvió al silencio eterno del abismo. Pero sí, un sonido invisible da miedo. Espera a ver lo que encontramos en las costas de Japón, en una estructura que no se puede esconder, que no se puede explicar con hielo, y que parece haber sido tallada por una mano inteligente mucho antes de que las pirámides de Egipto fueran siquiera un sueño. Un sonido puede ser interpretado. Una sombra en un radar puede ser un error. Pero es mucho más difícil discutir con una montaña de piedra sólida, tallada con precisión matemática. Para nuestro siguiente hallazgo, viajamos al extremo oriente, a las aguas traicioneras del archipiélago Ryukyu, en Japón. Aquí, en 1987, un buceador local buscaba un buen lugar para observar tiburones martillo. En su lugar, encontró una ciudad prohibida. Imagina nadar en una corriente fuerte, y de repente, ver surgir de la niebla azul una pared masiva. No una pared irregular de coral, sino una muralla lisa, vertical, de 25 metros de altura. Keihachiro Aratek, el buceador que lo descubrió, dijo que sintió que había entrado en un templo sagrado. Y no es para menos. Lo que se conoce hoy como el Monumento Gionaguni es una estructura megalítica de arenisca y lutita que mide 150 metros de largo por 40 de ancho. Pero no es el tamaño lo que asusta a los científicos, es la forma. La estructura parece una pirámide escalonada o un zigurat sumergido. Tiene terrazas planas y anchas que parecen plazas ceremoniales. Tiene escalones grandes, perfectamente cortados en ángulos rectos. Tiene lo que parecen ser canales de drenaje tallados en la roca para desviar el agua. Cuando el profesor Masaki Kimura, geólogo marino de la Universidad de Ryukyu, comenzó a investigar el sitio, identificó características que, según él,
La naturaleza simplemente no puede crear por accidente. Primero, la carretera circular en un camino empedrado que rodea la base de la estructura. Segundo, los agujeros de posta en dos orificios circulares, perfectos de 30 centímetros de profundidad y diámetro, tallados en la terraza superior. La naturaleza no hace agujeros de taladro perfectos en pares. Eso se hace para sostener pilares de madera o tótems. Tercero, la cara de la tortuga anuna, formación rocosa tallada en forma de estrella que se asemeja a una tortuga, situada en lo que parece ser un altar. La comunidad geológica occidental, liderada por el Dr. Robert Schoch, argumenta que Yonaguni es natural. Dicen que es una formación de estratos sedimentarios que se fractura en planos rectos debido a los terremotos frecuentes en la zona. La naturaleza hace líneas rectas, dicen, y tienen razón, hasta cierto punto, pero Kimura ha encontrado herramientas de piedra cerca del sitio. Ha encontrado lo que parece ser una escritura tallada en tablas de piedra, similar a símbolos desconocidos encontrados en otras partes de Okinawa. El conflicto aquí es cronológico, no geológico. Al igual que con Bimini, el problema es el nivel del mar. Para que Yonaguni fuera construida en tierra firme, Seomo sugieren las terrazas y escalera, que no tienen sentido bajo el agua, tuvo que haber sido hace al menos 10.0 años. Al final de la última edad de hielo hace 10.0 años, según nuestros libros de historia, los humanos en Japón vivían en chozas de barro y eran cazadores-recolectors primitivos, la cultura Jōman. No tenían la tecnología, la organización social, ni la mano de obra para tallar una ciudadela de piedra del tamaño de un estadio de fútbol. Si Yonaguni es artificial, significa que existió una civilización avanzada y olvidada en el Pacífico, la legendaria Lemuria, que fue borrada por el cataclismo del deshielo. Significa que nuestra historia está equivocada. Yonaguni permanece allí, silenciosa, desafiando a cualquiera que baje a explicar cómo la lluvia y el viento pudieron tallar escaleras perfectas y agujeros de postes en la roca sólida. Si Yonaguni desafía nuestra historia, el siguiente hallazgo desafía nuestra realidad. Es el descubrimiento más reciente de nuestra lista, y el único que sugiere que no solo hemos tenido visitantes en el pasado, sino que quizás se estrellaron y nunca se fueron. Viajamos al norte de Europa, a las aguas frías y oscuras del mar Báltico. Junio de 2011, el equipo sueco de cazatesoros Ocean X, liderado por Peter Lindberg y Dennis Berg, estaba peinando el fondo del Golfo de Botnia con un sonar de barrido lateral. Buscaban naufragios de la Primera Guerra Mundial y botellas de champán antiguas. Lo que apareció en su pantalla de sonar a 87 metros de profundidad hizo que la tripulación se quedara helada. No era un barco. Era un objeto circular artificialmente redondo, de 60 metros de diámetro. Tenía una estructura compleja, con ángulos rígidos, pasillos y lo que parecían ser muros de contención. Pero lo más perturbador no era el objeto en sí, era lo que había detrás de él. El sonar mostraba un rastro de arrastre de 300 metros de largo marcado en el fondo marino, que conducía directamente hasta el objeto. Era una cicatriz en la tierra. Parecía, a todas luces, una pista de aterrizaje forzoso, como si un objeto volador hubiera golpeado el fondo a gran velocidad, se hubiera deslizado rompiendo el lecho marino y se hubiera detenido en su posición actual. El diseño del objeto recuerda inquietantemente al halcón milenario de Star Wars. Tiene una forma de hongo grueso, con un pilar central y una cúpula superior. Cuando la noticia se filtró, el mundo gritó ovni, pero el equipo de Ocean Kesam tuvo el escepticismo, hasta que volvieron para verlo de cerca. Y fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. En su segunda expedición, al acercar el barco justo encima de la anomalía para bajar los buzos y los robots, ocurrió algo inexplicable. Todo el equipo eléctrico murió. Los teléfonos satelitales perdieron la señal. Las cámaras dejaron de grabar. Las luces del barco parpadearon y se apagaron. Incluso el sonar falló. El equipo estaba a oscuras. Decidieron alejar el barco unos 200 metros de la zona. Inmediatamente, los equipos volvieron a encenderse. Volvieron a acercarse en apagón total. Esto no es un fenómeno geológico. Las rocas no emiten campos electromagnéticos capaces de anular equipos electrónicos modernos. Cuando los buzos finalmente lograron bajar,
Lo que tocaron no ayudó a resolver el misterio. El objeto no parecía ser de piedra natural. Tenía superficies lisas y ángulos de construcción que parecían hormigón o metal corroído. Encontraron un agujero circular en la parte superior que conduce al interior del objeto, y formaciones de piedras extrañas dispuestas en círculos alrededor de la anomalía, como si fueran fogatas antiguas. Los análisis de laboratorio de las muestras recuperadas arrojaron resultados confusos. Se encontraron altos niveles de titanio, manganeso y hierro quemado. Algunos geólogos dicen que es un depósito glacial, una roca arrastrada por el hielo hace miles de años. Pero los glaciares no crean interferencias eléctricas. Los glaciares no tienen pasillos internos ni escaleras. Y los glaciares no dejan marcas de frenado de 300 metros. Es un arma secreta nazi perdida, diseñada para interferir con los submarinos soviéticos y aliados. ¿Es un búnker de la Guerra Fría? ¿O es, como sugiere la forma y el rastro de impacto, una nave de otro mundo que falló hace miles de años y yace inactiva, pero aún con energía residual, en el fondo del Báltico? El objeto sigue allí en la radiación y las interferencias siguen allí. Y hasta hoy, nadie ha podido dar una explicación que satisfaga todas las variables. La anomalía del mar Báltico es la prueba física de que hay tecnología en nuestro planeta que no nos pertenece. Al final de este viaje, desde las antenas en la Antártida hasta las ciudades sumergidas de Japón y las naves estrelladas en Europa, nos quedamos con una sensación incómoda. Nos gusta pensar que la ciencia tiene todas las respuestas. Nos gusta la seguridad de nuestros libros de texto, pero el océano no lee nuestros libros. Estos 5 hallazgos son grietas en nuestra realidad, son errores en la Matrix. Nos demuestran que la historia de la Tierra es mucho más compleja, antigua y misteriosa de lo que nos atrevemos a admitir. El fondo del mar es un museo oscuro, un archivo de civilizaciones perdidas, biología imposible y tecnología olvidada. Y apenas hemos abierto la puerta de entrada. Si esto es lo que encontramos en el 5% que hemos explorado, ¿qué horrores y maravillas nos esperan en el 95% restante que permanece en la oscuridad absoluta? Quizás, solo quizás, hay cosas allá abajo que no quieren ser encontradas. Y ahora quiero escucharte a ti. De estos 5 misterios, ¿cuál te parece la prueba más contundente de que algo nos ocultan? ¿Crees que el monumento de Yonaguni es la prueba de una civilización perdida antes de la historia? ¿O crees que la anomalía del Báltico es realmente una nave estrellada? No seas un observador pasivo. Déjame tu teoría en los comentarios. Leo y respondo a los más interesantes. Si te ha gustado descender a lo desconocido, deja tu like y suscríbete. En el próximo video, investigaremos por qué la NASA dejó de explorar el océano para mirar al espacio de repente en los años 60. Hasta entonces, sigue cuestionando todo.